Buenas, soy Javier Arnanz y hoy empezamos con el segundo vídeo del curso de la práctica de posturas individuales de Tai Chi del estilo Yang que diseñó Chen Wei-Min en su libro de 1929 de preguntas y respuestas de Tai Chi Chuan. Los siguientes ejercicios forman parte de acariciar la cola del gorrión. El primero de ellos se llama manos deslizantes. Es un movimiento muy interesante que se utiliza siempre que cambiamos de dirección. Por lo tanto, lo veremos en un futuro en un curso de improvisación en Tai Chi Chuan. Si no quieres perdértelo, no olvides suscribirte y darle a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Lo que vamos a aprender en este ejercicio es a mover nuestras manos en el espacio desde nuestra base, utilizando nuestro recorrido de la cadera y extendiendo ese movimiento a través de la cintura. Realiza un pequeño calentamiento antes de empezar con la práctica del ejercicio. Recuerda que nunca debemos sentir ninguna molestia ni dolor cuando estamos practicando. En caso de que tuvieses algún problema, siempre para y revisa tu técnica. El segundo ejercicio de la serie, abrimos un paso de arco con la pierna derecha delante, es decir, el pie va al frente, la pierna de atrás va a ir hacia la diagonal. Vamos a ser muy claros durante todo este ejercicio con el recorrido de la pelvis y la independencia de la cintura. Si estamos delante, mi pelvis mirará al frente y por lo tanto mi pecho mira al frente. Si estoy detrás, mi pelvis mira en la dirección del pie que tiene el peso y por lo tanto mi pecho y mi cara miran hacia la diagonal. En cualquiera de los puntos además tenemos que trabajar la independencia de la cintura, es decir, cuando esté con el peso delante, mi cintura se puede mover amplificando el giro y cuando esté con el peso detrás, mi cintura se moverá amplificando el giro. Recuerda que de esto hablamos detalladamente en el vídeo de introducción. Ahí tienes el vídeo si quieres revisarlo. El punto de partida del movimiento es con las manos al frente y el peso delante. Desde aquí voy a hacer una rotación solamente de la cintura, de manera que mis manos se transportan en el espacio por el giro de la cintura. Voy a relajar mis brazos dejando que vengan hacia mí y voy a soltar de nuevo la cintura, con lo cual estoy mirando al frente. Ahora lo llevo con el cambio de peso. Fijaros que ni mi cintura ni mis manos se están moviendo. Voy hasta el final del movimiento. Amplifico el giro con la cintura y desde aquí empujo con las manos también delante de mi torso. Relajo la cintura, relajo las piernas y me voy de nuevo al frente. Movimiento de cintura, movimiento de brazos hacia mí. Relajo la cintura, relajo las piernas y me voy hacia atrás. Movimiento de cintura, empujo con las manos delante de mí. Relajo la cintura y me voy hacia adelante. El movimiento en las manos va en el sentido de las agujas del reloj, pero la mayor parte del movimiento es movimiento transportado, es decir, no estoy moviendo las manos aunque se mueva en el espacio. Si lo voy haciendo todo de continuo, hasta que no termina un movimiento no empieza el siguiente. Daría la sensación de que estoy haciendo círculos con las manos. Muy importante, las manos se están moviendo solamente delante de mi pecho. Avanzo y retrocedo, no quiero que se vaya a los lados. Es decir, que cuando vengo al frente y giro, las manos siguen estando delante de mi pecho. Recojo, cuando vuelvo al centro, las manos siguen estando delante de mi pecho. Cuando me voy al lateral, las manos siguen estando delante de mi pecho. Cuando hago el giro con la cintura, las manos siguen estando delante de mi pecho. Cosas que queremos evitar es llevarlo con las manos y el cuello y no mover el cuerpo. Llevarlo con las manos y el cuello y no mover el cuerpo. Eso sería lo mismo si estuviese de frente, si estuviese haciendo este movimiento con las manos. Los brazos solamente están haciendo este movimiento. Estas vueltas las haríamos 10 veces. Es decir, desde el punto de partida, con los brazos separados, cintura, relajo brazos, relajo cintura, me voy atrás. Cintura, empujo los brazos, relajo cintura y me voy delante. Esto sería una repetición. 10 repeticiones para este lado y el siguiente ejercicio simplemente lo invertimos todo. Y lo haría todo en el otro sentido. Estoy al frente y empiezo hacia la izquierda. Cintura, traigo los brazos, relajo la cintura y cambio. Giro cintura, empujo con los brazos,
relajo la cintura y voy con las piernas. Esto sería una repetición. Tendríamos que hacer 9 más para completar la serie. Pon toda tu atención en diferenciar claramente los 3 elementos del movimiento: el recorrido de la cadera, el movimiento de la cintura y el movimiento de los brazos, pero hecho de manera que uno termina después de otro y está todo sincronizado para que parezca un solo movimiento continuo en las manos. Mantén durante todo el ejercicio tus hombros relajados y tu espalda erguida. No te preocupes de momento en coordinar la respiración de una manera determinada. Se puede hacer de diferentes maneras en función de dónde vayamos a poner el énfasis cuando vayamos a hacer aplicaciones, y por lo tanto la respiración le tendría que dar soporte de distintas formas. Así que de momento respira de manera natural, como te resulte cómodo haciendo el ejercicio. Te voy a dejar a continuación la demostración con las 10 repeticiones de los dos lados, pero antes de empezar quiero aprovechar para agradecer a todos los que veis mis vídeos y a todos los que los compartís, a todos los que me apoyáis por PayPal y a todos los que me apoyáis por Patreon, a mis protectores, guardianes y héroes. No podría hacer esto sin vosotros. Si queréis pasar a formar parte de este grupo, sabéis que tenéis el enlace abajo en la descripción. Y no lo demoramos ya, vamos a empezar con la práctica.
Como este movimiento es asimétrico y tenemos que hacerlo por los dos lados, va a contar como 2 ejercicios. Te recomiendo que practiques estos 2 junto al primero. Espero que te haya gustado este vídeo. Si es así, no olvides darle al like y compartirlo. Nos vemos en la siguiente lección.